Bueno, la conjuntivitis alérgica es una enfermedad que afecta a la totalidad de la superficie ocular. El ojo externo, como dijo la doctora, es un órgano de choque para las alergias. Ustedes piensen que la superficie ocular contacta con 10.000 litros de aire por día, por lo que está expuesto tanto a la contaminación como a todos los alergenos que están en el ambiente. Y van a tener diferentes grados de severidad de acuerdo a la característica del paciente. Básicamente se dividen en conjuntivitis estacional y perenne, que son las más frecuentes, la queratoconjuntivitis vernal y atópica y la conjuntivitis papilar gigante, que no es estrictamente una alergia. Una manera de clasificarlas, las alergias, que nos ayuda después para entender el tratamiento, es aquellas que están mediadas por IgE, que es la estacional y perenne, no van a comprometer la córnea, son IgE específicas, son alergias a un alergeno que se encuentra en el ambiente y se producen por activación del mastocito. Las conjuntivitis mediadas por IgE y no mediadas por IgE, que va a ser la queratoconjuntivitis vernal y atópica, que como el nombre lo dice, compromete la córnea. Hay, si bien un mecanismo de IgE y activación de mastocito, hay una reacción de hipersensibilidad no específica. Y por último tenemos la conjuntivitis no mediada por IgE, que no es estrictamente una alergia, sino que se produce una inflamación por un proceso de traumatismos crónicos. Ahora vamos a ir desarrollando un poquito cada uno. Bueno, las estacionales y perenne afecta al 20% de la población, es por lejos la conjuntivitis más frecuente, un 95% de las conjuntivitis. Se produce por exposición a alergenos del ambiente y ahí podemos dividir a los alergenos en los que son indoor y los que son outdoor. Los indoor, que son los ácaros, la caspa de los animales, etcétera, son los que nos van a dar habitualmente la conjuntivitis perenne, que es la que se mantiene durante todo el año, y los alergenos outdoor, que son los ciclos de floración, generalmente son los que nos dan la conjuntivitis estacional. Pero como dijo la doctora, muchas veces los pacientes son alérgicos a diferentes alérgenos, entonces se mezclan las dos conjuntivitis. Esto es más que nada esquemático. Se presentan con picazón, sobre todo, habitualmente pica el borde palpebral inferior y el canto interno. Vamos a ver una reacción papilar leve en la conjuntiva tarsal superior. No voy a entrar mucho en esto. Y esto poquito, pero entendiendo la fisiopatología, después podemos ver el tratamiento. Básicamente se produce por una reacción de hipersensibilidad tipo 1. La reacción de hipersensibilidad tiene dos fases, una fase temprana, que es la IgE específica, y una fase tardía que se produce por una migración de células inflamatorias. Entonces, ¿qué tratamientos vamos a dar a estos pacientes? Medidas preventivas, compresas frías, lágrimas artificiales, antialérgicos corticoides. Si bien están descritos los vasoconstrictores, tienen un efecto rebote, por lo que no es ideal utilizarlos, y los AINIs tenemos siempre el riesgo que nos hagan un melting corneal. Las medidas preventivas, lo que uno tiende es evitar el alergeno que le genere el cuadro alérgico al paciente. Si sabemos que el paciente tiene una conjuntivitis estacional, o sea, lo que sabemos que el alergeno va a estar fuera de la casa, lo que hay que tratar es que el paciente mantenga el ambiente cerrado, que evite cuando va con el auto ir con la ventanilla abierta y mantener una climatización artificial limpiando los filtros. En cambio, si sabemos que el paciente tiene una alergia durante todo el año, o sea, lo clasificamos como una alergia perenne, lo que vamos a hacer es tratar de que el paciente selle las almohadas, que si tiene alfombras que las elimines por piso de madera, que haga una aspiración continua del polvo que hay en la casa, eliminar cualquier fuente de hongo o moho que se encuentre en cualquier parte que haya humedad dentro de la casa, y si se puede determinar que es la mascota la que le está generando la alergia, le tendría que también eliminar o sacar de la casa a la mascota, lamentablemente. Por otro lado, las lágrimas artificiales lo que nos permiten es lavar las citoquinas y lavar los alergenos, y a su vez si las colocamos frías junto con compresas frías nos van a dar una desinflamación de la superficie por un medio físico, lo cual siempre esto deberían realizarlo todos los pacientes. Por otro lado, como dijo la doctora, hay que evitar que estos pacientes se froten los ojos, porque por un lado el trauma físico que produce el frotamiento del ojo genera una exacerbación del cuadro alérgico, y ya está documentado que esto es una predisposición para que los pacientes tengan un queratocono. Dentro de los antialérgicos vamos a tener antialérgicos antihistamínicos, estabilizadores de mastocitos y estabilizadores de mastocitos y antihistamínicos, que son los de acción dual. Básicamente lo que hacen los antihistamínicos, actúan a nivel de la histamina, solamente funcionan como un tratamiento sintomático, van a disminuir la sensación de picazón que tiene el paciente. A nivel sistémico lo que nos dan es sequedad ocular. Los estabilizadores del mastocito me inhiben la degranulación y la síntesis de mediadores inflamatorios, bloquean la fase temprana,
tienen un efecto profiláctico. O sea, lo que haría esto es bloquear el cuadro de que se desencadene la alergia. Por lo tanto, lo que preguntaba la doctora, si yo tengo un paciente que sé que va a realizarse una alergia, que tiene alergia durante todo el año, que tiene una alergia cuando cambian las estaciones, lo que yo le doy es la olopatadina 2 semanas antes para, bueno, en este caso no es la olopatadina, pero si uno le da 2 semanas antes el estabilizador del mastocito para evitar que se desencadene el cuadro alérgico. Los antialérgicos de acción dual, que es lo que preferimos, me bloquean tanto el mastocito como me tienen un efecto antihistamina. También estos son los antialérgicos que nosotros utilizaríamos de preferencia. ¿Qué pasa? Cuando el proceso inflamatorio está instaurado, el antialérgico no va a tener mucho efecto, porque ya el cuadro se produce una migración de células inflamatorias que va a ser una parte inespecífica, la parte tardía. En estos casos, a donde la única herramienta que tenemos es el corticoide y es el tratamiento más efectivo, por supuesto que también es el que tiene más reacciones adversas. Entonces la idea es desinflamar el ojo y continuar con el antialérgico y tratar de que el paciente utilice durante todo el año la olopatadina y que utilice la menor cantidad de corticoides posible. En casos en que con el corticoide, con el antialérgico, no llegamos a controlar el proceso alérgico, uno puede utilizar inmunomoduladores. Habitualmente lo que se utilizan en estos tipos de alergias son la ciclosporina de concentraciones comerciales. Bien, eso siempre y cuando con el antialérgico, con el frío local y con las lágrimas no podemos controlar el cuadro. Para evitar lo mismo, siempre la estrategia es tratar de utilizar lo menos posible el corticoide. Existen tratamientos sistémicos, sobre todo si el paciente se acompaña de algún otro cuadro de alergia a nivel sistémico, una rinitis, y después la inmunoterapia de sensibilización alérgica, que coincido con la doctora, yo no he tenido muy buenos resultados, pero bueno, es importante que vayan a hacerlo, que el paciente que tiene que tener el alergeno para poder desensibilizarse. Pero bueno, a mí también no me ha dado resultados muy buenos. Creo que con el tratamiento tópico uno puede controlar la patología. Bueno, acá hacemos un resumen: medidas preventivas, compresas frías, lágrimas artificiales, el antialérgico de acción dual. Esto es lo que uno debería mantener en el paciente o que comience antes de los cambios de estaciones para evitar que se desencadene el cuadro alérgico, y usar el corticoide cuando ya está el cuadro instaurado, que no lo podemos controlar con los antialérgicos. Vamos ahora a conjuntivitis que son más severas y tienen otra fisiopatología. La conjuntivitis vernal es una inflamación conjuntival crónica. Se da en personas, en niños menores de 10 años, están documentados hasta niños de 2 años, habitualmente son varones, se dan en climas secos y cálidos, tienen antecedentes de atopía y suelen resolver con la pubertad tardía. Tiene una picazón severa, una fotofobia, y dentro de lo que vamos a encontrar en la biomicroscopía es la reacción papilar gigante y la úlcera en escudo como característica, y a veces podemos encontrar los nódulos de Tantra, que esto es característico. Se cree que cuando aparece esto hay una asociación con una parasitosis intestinal, por eso esto es una presentación más frecuente habitualmente en niveles socioeconómicos más bajos o descriptas habitualmente en África. Tenemos tanto una hipersensibilidad tipo 1 como una hipersensibilidad tipo 4, entonces acá tenemos que tratar los dos tipos de mecanismos que tiene la patología. Obviamente que las medidas preventivas, las compresas frías, las lágrimas artificiales y los antialérgicos los vamos a utilizar de la misma manera que utilizamos en una conjuntivitis estacional y perenne. Evitar los alergenos, que se coloquen las lágrimas artificiales y que hagan la quimioterapia. Esto es importante para todas las alergias, no tienen que dejar de hacerlo los pacientes. Lo mismo con los antialérgicos, siempre vamos a elegir el antialérgico de acción dual. Los corticoides me van a bloquear acá no solamente la reacción de hipersensibilidad tipo 1, sino que a su vez me van a bloquear la reacción de hipersensibilidad tipo 4, que es una del mecanismo fisiopatológico. Lo vamos a usar tanto tópico, cuando no podemos resolver el tratamiento tópico, lo podemos indicar tanto subtarsal como a nivel sistémico. Habitualmente en estos pacientes utilizamos prednisolona porque es más potente. Si bien uno puede empezar con un corticoide de superficie, habitualmente requiere un corticoide con más potencia. Como vimos, nosotros tenemos que bloquear la reacción de hipersensibilidad tipo 4, los inmunomoduladores, los inhibidores de la calcineurina, tanto la ciclosporina como el tacrolimus han demostrado tener efectos. Es un trabajo que tiene alrededor de 150 pacientes que lo utilizan por más de 5 años la ciclosporina en niños y no han encontrado ningún efecto adverso a nivel sistémico, solamente el efecto adverso a nivel local, que es la intolerancia que genera el ardor. Esto es al 1%, no es a dosis comercial, o sea, te tiene que ir a hacer un preparado magistral para estos casos. En caso de que no toleren, hoy lo que se está utilizando es el tacrolimus al 0,1%, que
uno le da la sensación que tiene más potencia y que se tolera un poco mejor que la ciclosporina. Bueno, como ven acá hay otros trabajos que son más recientes a donde se utilizan el tacrolimus. Entonces, como concepto es medidas preventivas, compresas frías, lágrimas artificiales, antialérgicos, el corticoide siempre lo mismo, lo menos necesario, desinflamar la superficie. Estos pacientes quedan con ciclosporina de manera crónica hasta que resuelven el cuadro y acuérdense que si viene una úlcera en escudo, uno debe darle el antibiótico, ponerle el parche, bueno, y esperar que utilizar lágrimas, esperar que se cure. Muchas veces esto se termina confundiendo con una sobreinfección, le agregan antibióticos y eso empeora mucho más el cuadro. Hay que estar seguro y evaluar bien para diferenciar lo que es una úlcera en escudo y una úlcera infiltrada. La conjuntivitis atópica es una inflamación córneo-conjuntival crónica, también bilateral, está asociada a dermatitis atópica y la edad de comienzo es de 20 años en adelante, ya que vendría como a continuación de la vernal, ¿no? Se da en pacientes más grandes. Tienen picación severa, fotofobia, una de las características es esta descamación periocular. Habitualmente esta patología se confunde más con una mucosinequiante, más que con un cuadro alérgico. Muchas veces uno tiene la duda cuando ve esto si no es un pemfigoide, más que si es una conjuntivitis atópica. El mecanismo fisiopatológico es muy similar al de la vernal, por lo que el tratamiento básicamente es el mismo. Antialérgicos de acción dual, el corticoide para desinflamar el cuadro agudo. Muchas veces estos pacientes necesitan tratamiento sistémico incluso para poder llegar a desinflamar el cuadro y después poder continuar con inmunomoduladores. Como ven acá tiene la ciclosporina lo mismo, que tanto el tacrolimus como la ciclosporina se han utilizado en el tratamiento de esta patología. Bueno, acá tenemos un poco un resumen de cómo es el tratamiento. Y por último vamos a hablar de la conjuntivitis papilar gigante, que siempre se describe junto a estas patologías, pero en realidad no es un cuadro alérgico, sino que es un proceso de inflamación por irritación crónica de la conjuntiva tarsal. Lejos de lo que uno cree, se asocia más a lentes blandas que rígidas. Uno pensaría que la rígida es la que más traumatismo va a generar, sin embargo son las blandas las que generan mayor cantidad de conjuntivitis papilar gigantes. Obviamente a prótesis oculares, suturas, explante, cualquier cuerpo extraño que esté en la superficie ocular y genere un traumatismo sobre la conjuntiva del tarso nos puede dar una conjuntivitis papilar gigante. Los síntomas son picazón, acumulación mucosa y bueno, y las papilas, la reacción papilar gigante. Esta es una manera de clasificarlos. Generalmente empiezan por la zona 1 y van progresando hacia la zona 3, pues esto es una manera de poder hacer un esquema en el consultorio y ver si viene disminuyendo el cuadro o no. ¿Cómo es el tratamiento de esto? Limitar el uso de lente de contacto. Hay que tratar de que los pacientes no la usen más de 8 horas por día. Evaluar cuáles son las sustancias que utilizan para la limpieza de los lentes de contacto, porque hay que evaluar ahí los conservantes, rotar las diferentes soluciones que utiliza para la limpieza. Lágrimas artificiales, los antihistamínicos en realidad es dudoso porque no está dentro de la fisiopatología de la enfermedad un cuadro alérgico. Lo que sí uno puede dar es corticoides para disminuir la inflamación y la ciclosporina, que muchas veces uno con una ciclosporina tópica de uso comercial nos alcanza. Esto habitualmente lo vemos mucho también en los pacientes con queratocono que se asocian a alergia, entonces empiezan un poco a mezclar los cuadros. Y para terminar esto, la asociación del queratocono y la alergia es algo importante, es una de las pocas cosas que está documentada que hace que progrese el queratocono. No se tienen que tocar los ojos los pacientes con alergia porque después empezamos con queratoconos progresivos. Bueno, muchas gracias.